organizadores del Congreso por la invitación, a todos los presentes. Antes de comenzar, felicitar a los profes que anticiparon en su conferencia, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Si hay algo que vamos a ver ahorita, que tengo incluido dentro de mi breve intervención, es acerca de la gran necesidad que tenemos nosotros los ingenieros en la parte de electromecánica, mecánica, de vincular estas nuevas tendencias de la informática, la comunicación y el desarrollo de estas tecnologías a nuestro quehacer cotidiano y a la enseñanza y a la formación de los futuros profesionales que estamos encargados de establecer en nuestra sociedad. Felicitarlos, muy buen trabajo, y sé que van a continuar realizando eh, muchas mejoras y alcanzar grandes retos en su investigación. Felicidades. Bueno, el tema que traigo hoy a la charla es acerca de la inteligencia artificial y su aplicación en la solución de problemas ingenieriles. Básicamente, hoy en día el término de inteligencia artificial está muy de moda en muchos de los ambientes, incluso a la hora de la comercialización de muchos productos. Es muy común oír en nuestra sociedad, no me voy a comprar un Smart TV, ese término de inteligente al televisor, o voy a comprar un smartphone. De hecho, todo aquel producto que ya no conlleve a la palabra smart, ya entonces tenemos en cuenta como que es un producto obsoleto. Están los smartwatch, están otros conceptos más avanzados como los que vamos a ver acá, y en realidad a veces abusamos del término de inteligencia, cuando en realidad no es precisamente eso lo que caracteriza al producto. Por lo tanto, dentro del temario de nuestra presentación tenemos algunas definiciones que creo que debemos conocer y que puedo redundar porque sé que algunos ya los conocen, pero nunca está de más hablar de ellas. Hablar de las tipologías y principales técnicas de inteligencia artificial que se trabajan hoy en día en la ciencia, sobre todo de aquellas que tienen mayor influencia en la ingeniería, como son las redes neuronales artificiales y también la visión artificial dentro de los procesos de producción. Vamos a ver algunos desarrollos de aplicaciones que se han ejecutado para uso específico en la ingeniería, específicamente acá en la ingeniería electromecánica, y vamos a llegar nosotros a algunas conclusiones, espero que juntos, acerca de este tema. Hoy en día, como les decía, todo es smart. Smartphone, smartwatch, smart TV, smart kitchen, smart building, smart city, es decir, se manejan muchos conceptos con la palabra inteligente y se define como dispositivo precisamente inteligente aquel aparato electrónico que por lo general está conectado a otros dispositivos o redes en diferentes protocolos de conexión, ya sea Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, las diferentes redes y protocolos de conexión que estamos acostumbrados hoy en día. Ahora, ese objetivo, esa conexión precisamente nos brinda tal vez hasta cierto punto una forma interactiva de socializar con ese equipo, con esa tecnología y tal vez que funcione de forma autónoma también. Ahora, no siempre que se hace esto como mercado, como un dispositivo inteligente, estamos hablando de inteligencia artificial. Y ahí hay una gran diferencia entre un dispositivo inteligente como carácter en el mercado y cuando se habla de inteligencia artificial aplicada propiamente a ciertos y determinados dispositivos. El término de inteligencia artificial no es nuevo, viene ya dando vuelta desde mitad de la década del siglo pasado, del siglo XX, y existen varios tipos de conceptos, varios tipos de visiones, unos mejores logrados que otros sobre este término, donde la inteligencia artificial coloquialmente es llevada como un término de inteligencia a la manera de emular el término de las máquinas a las funciones cognitivas propias del ser humano, entre principalmente la función cognitiva del aprendizaje y de la resolución de problemas. Uno de los pioneros en este sentido fue el señor John McCarthy, ex profesor del MIT, del MIT, que acuñó el término de inteligencia artificial, uno de los precursores, incluso el autor de uno de los primeros lenguajes para la programación de inteligencia artificial, el lenguaje Lisp, y definió como la ciencia
e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputos inteligentes. Eso fue por allá por la década del 50, 1950, que estableció este concepto que después otros autores y otros investigadores han venido a darle una forma un poco más desde el punto de vista semántico, más abarcadora, como Andreas Kaplan y Michael Hailen, que define la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos y para aprender de dichos datos y emplear estos conocimientos en lograr tareas, metas concretas a través de la adaptación flexible. Y aquí viene otro término, el término de adaptabilidad, que es propiamente del aprendizaje en el ser humano para adaptarse a los entornos cognitivos y de ejecución, y ya se le añade esa propiedad como inteligencia a estos tipos de sistemas o máquinas, ¿verdad? También Taquellas, un investigador mexicano, en el 2007 planteó en su libro que la ingeniería artificial es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputos capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos de sus principales características primordiales, el razonamiento y la conducta. Y como vemos, varios de estos conceptos que han dado los autores a lo largo del tiempo tienen diferentes semánticas, pero básicamente versan de lo mismo. Y, y fueron los señores Stuart Russell y Peter Norvig, en uno de los primeros libros básicos para el estudio de la inteligencia artificial, que clasifican en 4 tipologías fundamentales a los sistemas inteligentes. Y son aquellos que son sistemas inteligentes que piensan como humanos, que son aquellos que automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Ejemplo de esto, las redes neuronales artificiales son una emulación vaga aún, pero son emulación del propio pensamiento humano, de la forma de aprendizaje, de la conexión de parámetros, y son muy útiles sobre todo aquellos problemas que son de complejidad no polinomial, incluso no lineal, y tienen una relación, son muy fuertes buscando una relación entre estos datos no lineales. Está también los sistemas que actúan como humanos, esos sistemas que actúan como humanos que se tratan básicamente de computadoras o equipos de cómputo que realizan tareas similares como la hacen las personas. Es el caso propiamente de los robots que hoy tenemos para auxiliarnos en funciones en la producción, para funciones de ensamblaje, funciones de procesos tecnológicos, incluso en las funciones domésticas del hogar. Y son sistemas que actúan como humanos. Está el tercer grupo, que son los sistemas que piensan racionalmente, y entiéndase racional emulando a la búsqueda de buenas soluciones, tal vez optimizadas, buscando la emulación del actuar humano. Y por eso utilizan ya un pensamiento lógico racional para la toma de decisiones y razonar así según este tipo de ejecución de la percepción que tengan del problema. Eso lo podemos definir como los sistemas de expertos, es decir, esos sistemas de expertos que hemos desarrollado a lo largo de nuestro sistema se pueden englobar en este tipo de clasificación. Y están los sistemas también como última tipología que actúan racionalmente, que idealmente son aquellos que tratan de imitar la manera racional del comportamiento humano, como son los llamados agentes inteligentes. Son capaces de observar una situación, tomar decisiones y actuar según la característica o complejidad de esa información que estén percibiendo. A lo largo de estas 4 tipologías dadas por Stan Russell y Peter Norvig, es como los sistemas de inteligencia artificial han venido sucediéndose y desarrollándose, sobre todo con mayor fortaleza desde la última década del presente siglo, es decir, del año 2010 para acá, donde han tomado una fortaleza superior, sobre todo en la aplicación en las ramas de la ingeniería. Así, las principales técnicas, atendiendo a las 4 tipologías fundamentales de inteligencia artificial, las principales técnicas que engloban estas tipologías son las que hoy conocemos y son muy populares cuando hablamos de machine learning o el deep learning, el aprendizaje profundo, el aprendizaje de las máquinas, que no es más que el aprendizaje automático, la ingeniería del conocimiento, la lógica difusa, cuando hablamos de big data, cuando hablamos de redes neuronales artificiales, los sistemas reactivos, sistemas multilingüaje,
aquellos sistemas que se basan en reglas y basados en casos también de solución, englobando así también a los sistemas de expertos. Tenemos por otro lado la modelación o técnicas de modelación que también nos permiten fortalecer el vínculo con estas principales características o tipologías de inteligencia artificial como son los modelos de redes bayesianas, las técnicas de representación del conocimiento, redes semánticas, la visión artificial, audición artificial, lo que es la parte ontológica o lingüística computacional, el procesamiento del lenguaje natural y minería de datos. Ahora, aquí hay un grupo también de modelos que se encarga de sustentar estas técnicas, que son modelos ya de algoritmos propiamente de búsquedas que sustentan y ayudan al empleo de estas técnicas, como son los algoritmos bioinspirados, algoritmos genéticos y otras heurísticas que se han desarrollado, que ya se han convertido en metaheurísticas en el tiempo, y que van directamente a la solución y a la búsqueda de soluciones en grandes espacios de solución, sobre todo soluciones alfa óptimas para problemas de optimización complejos o de multi o monovariables. De estas principales técnicas de inteligencia artificial, dado el tiempo, me voy a referir a dos puntualmente, a las redes neuronales artificiales y a la visión artificial, como unas de las técnicas que han venido haciendo como de preferencia por nosotros los ingenieros a la hora de aplicar o a determinados problemas en el caso de la ingeniería. Estas técnicas basadas en inteligencia artificial se han ido introduciendo poco a poco en los diferentes áreas del saber de la ingeniería y abarcan desde la automatización de numerosos procedimientos en la industria, así como el campo de control de procesos. De hecho, el campo de control de procesos, el control automático, fue uno de los primeros áreas donde comenzamos a utilizar este tipo de técnicas, sobre todo técnicas de predicción con redes neuronales y redes bayesianas para la predicción y el control automático antes del evento. De esta manera, para los ingenieros hoy en día en nuestra formación, en nuestras universidades, es muy importante que de alguna u otra manera se vinculen con la formación en estas técnicas porque es lo que van a necesitar el día de mañana para estar dentro de su campo en la actualidad y en la forma y en la manera en que se está viendo hoy en día la resolución de los problemas ingenieriles. Les traigo acá a colación para tener una idea gráfica de cómo se han ido desarrollando en la última década los trabajos que se han venido desarrollando en áreas diferentes de inteligencia artificial, en las diferentes áreas del conocimiento, desde la psicología hasta la química, medicina, humanidades, biología y por supuesto las ramas de la ingeniería en sentido global, y utilizando las herramientas del BIS del análisis bibliométrico según Simago en Scopus, hemos visto que según Simago, en los últimos años hemos tenido una densidad superior de publicaciones y de avances de publicaciones que son emuladores del proceso de investigación en esa área, principalmente en las áreas de la física, matemáticas y por supuesto la ingeniería, aunque ninguna área está exenta ya de las influencias de estas técnicas de inteligencia artificial en el desarrollo propio de las mismas. Pero vemos que en la ingeniería se está ganando un gran terreno, aunque todavía es una ínfima y no suficiente al desarrollo de la ingeniería moderna el uso de estas tendencias para la solución de problemas. Nos toca a nosotros como generación de formación en las universidades preparar a nuestros estudiantes también para que se empleen más este tipo de técnicas a la hora de solucionar esos problemas. De esta manera, en las aplicaciones de la ingeniería, de la inteligencia artificial en la ingeniería, sin duda alguna, ya entra en la ingeniería del control automático, ingeniería en comunicaciones, ingeniería eléctrica, electromecánica, por supuesto, robótica, ciencias de la computación, mecatrónica, ingeniería civil, ingeniería forestal, automotriz, entre otras. Por lo tanto, no hay hoy ingeniería que se escape a estas influencias, aunque vuelvo y les repito, todavía son pasos pequeños dentro de el uso de estas tendencias o de estas técnicas dentro de los campos de la ingeniería. La visión artificial como una de estas técnicas
principales a utilizar dentro de la ingeniería, se ha empleado en varios campos. Principalmente, sus aplicaciones están dadas para la detección de defectos en procesos productivos. Por ejemplo, en la industria metalmecánica, para el empleo de detección de defectos en procesos de soldadura. La industria automovilística fue una de las primeras a implementar este tipo de, de sistemas de visión artificial para detectar la colocación, el control de procesos de montaje, de ensamblaje dentro de una red de seriada de ensamblaje o fabricación de carrocerías automovilísticas. Está también la parte de visión en la artificial para la parte de metrología, es decir, hacer la realización de mediciones, identificación de caminos de recorrido por una herramienta de corte dentro del proceso de fabricación, la optimización incluso de superficie a maquinar dentro de un proceso por arranque de vinutas, ya estemos trabajando con control de máquinas numéricas o con máquinas de tecnología convencional. Y además de eso podemos utilizarla o verlas también como este tipo de técnica de visión artificial para la verificación de montaje y de colocación, ya no solamente en la industria metalmecánica, sino incluso en las líneas de montaje, ya sea de farmacéutica, en muchas líneas de montaje y de verificación de montaje, sobre todo en sellado de productos en diferentes tipos de categorías. La técnica de visión artificial en su concepto es la unión principalmente de la obtención, de la adquisición de imágenes y su procesamiento a través de algoritmos detallados de procesamiento de imágenes en busca de qué, de patrones, en busca de comportamientos que determinen ese procesamiento si puede ser correcto o no y así tomar decisiones y ejecutar esa acción bajo actuadores externos para que tomen decisiones o acciones dentro de la cadena productiva. Generalmente este centro de procesamiento, donde están las tarjetas de adquisición y los algoritmos de procesado, básicamente hay equipos ya que lo tienen embebidos dentro de la propia cámara y son cámaras, por supuesto, de un alto costo. Y hay otros que utilizan cámaras un poco más económicas, aunque sean de alta resolución, y el postprocesamiento se realiza en unidades especializadas. Incluso hay aplicaciones, como les vamos a mostrar un poco más adelante en la presentación, que utilizan software comerciales, como por ejemplo el MATLAB, para también hacer el análisis y adquisición de imágenes y el procesamiento de esas imágenes para la toma de decisiones en cadenas productivas. Básicamente, aunque no son las únicas utilidades que tienen las aplicaciones de visión artificial dentro de la rama de la ingeniería metalmecánica y electromecánica, se pueden ver principalmente en estas tres áreas, en la detección de defectos, la metrología y la verificación de montajes. Las redes neuronales, como habíamos escuchado anteriormente, también constituyen una de estas técnicas, donde su basamento es esa emulación al pensamiento humano y está conformada esa red neuronal por tres partes fundamentales. Las partes de entradas, ¿verdad?, que emulan el comportamiento de una red neuronal humana, donde el axón lleva los datos de entrada a mi sistema, ocurren las sinapsis, que son el impulso o el peso que tiene cada valor de entrada, conducidos a un cuerpo donde se realiza la operación y la interpretación de esos valores de entrada, que justamente en la red neuronal artificial lo que se busca es que la relación que pueden existir entre esos diferentes parámetros y por supuesto el procesamiento de esa relación a una función de salida que para tomar tomas de decisiones. Con este tipo de arquitectura o emulación al comportamiento humano, existen varios tipos de clasificaciones de las redes neuronales. Se pueden clasificar según la tipología de la red, que pueden ser monocapa, pueden ser de perceptrón multicapa, pueden verse también redes de carácter convulsional y redes también de forma recurrente. Ahora, también existe un tipo especial de red que son las redes de base radial, que también son usadas sobre todo cuando sí, se busca una aleatoriedad en cuanto a la búsqueda de resultados de dependencia para no o carecer de la ocurrencia de la caída de mínimos locales en los algoritmos de red propagación y la red no puede que no quede nunca bloqueada. Existen también las clasificaciones de las redes neuronales a partir del tipo o el método de aprendizaje.
Es decir, pueden existir redes neuronales con aprendizaje supervisado, aprendizaje ese aprendizaje supervisado puede ser por corrección de error, puede ser un aprendizaje estocástico, un aprendizaje también no supervisado y o autosupervisado, porque pueden haber de los dos tipos también, donde el aprendizaje autosupervisado puede ser un aprendizaje incluso webiano, y puede haber, existir también tipologías de aprendizaje comparativos y competitivos. Es decir, desarrollar algoritmos que realizan clasificaciones de datos de entrada a partir del comportamiento y la competencia en cuanto a las mejores de resultados que pueden existir entre un elemento y otro. Y también existe una tipología especial o una clasificación especial de las redes neuronales según su aprendizaje, que es el llamado aprendizaje por esfuerzo. Ahora, dentro de las redes más usadas en la ingeniería, y un ejemplo de ello fue el que acabamos de ver en la conferencia anterior, vimos que estaban utilizando una red o decidieron el uso de una arquitectura, de una tipología, de una red percentrón multicapa, donde estas redes neuronales por capa utilizan unas capas para el procesamiento o la relación que pueden existir entre una neurona y las capas siguientes en búsqueda de esa consecuencia o ese patrón de secuencia entre ellas, para así ofrecer una salida que obedezca a esa descripción propia del patrón. Ahora, la distribución de los pesos puede ser automática, puede ser orientada en dependencia de la calidad del peso que se le esté dando al parámetro de entrada. Ahora, generalmente utilizan algoritmos de propagación como son el feed forward para la búsqueda de forma rápida y viable de la solución en ese tipo de red. Ahora, estas redes por lo general, y las redes son el modelo matemático o es uno de los pocos modelos matemáticos, tal vez de los bien escasos, que tienen dentro de su concepción de formación la validación propia del modelo. Tiene una función de validación que, como bien habíamos escuchado, esa a partir de la data de entrada, de esa data que tenemos disponible para hacer los procesos de creación de la red, lleva tres etapas o conforman tres etapas: el entrenamiento, la validación y el testing, es decir, la prueba de esa red. Debe de cumplir esas tres etapas donde el mayor volumen de datos se le da justamente a la parte del entrenamiento, ya que con esos datos es que la red se va a conformar, se va a estructurar la relación entre sus capas para buscar la relación que pueda existir entre esos datos. El proceso de validación, según conforme al error, según los datos de entrada de manera aleatoria se brindan buscando que contra un error determinado, y el proceso de testing también, y deben cumplimentarse las tres etapas para la formación de la red. Ahora, estos porcientos pueden ser variables, se recomiendan siempre el mayor porcentaje a las etapas de entrenamiento porque es donde necesita la red la mayor cantidad de datos disponibles para el aprendizaje. Ahora, muchas veces creemos que la red neuronal es la palacea sobre todo de la predicción, y no es así. En ocasiones, si utilizamos la red neuronal de forma incorrecta, nos puede engañar el resultado obtenido. ¿Y dónde está principalmente uno de los talones de Aquiles en la creación de redes neuronales? Uno es en la tipología o el tipo de datos que vamos a usar y el tratamiento que le damos a esos datos. Esos datos en su momento deben ser analizados, procesados, incluso normalizados para poder crear una base de datos correcta que permitan un buen aprendizaje de nuestra red neuronal. En ocasiones estamos analizando problemas, por ejemplo, de mantenimiento de una red eléctrica bajo las condiciones de fallas que pueden existir en esa red eléctrica, y damos una secuencia de datos de servicio de la red todo un año. En ese año que nosotros haciendo mediciones de fallas o de servicios en la red, veremos que van a haber días específicos donde no son habituales el comportamiento de la red. ¿Por qué? Porque son días que dejó de funcionar o no es una falla, sino un desmontaje de la red por una cuestión de mantenimiento. Y ese dato no es un dato típico del comportamiento de la red. Por lo tanto, hay que saber también limpiar esos datos para una buena estructuración y un buen aprendizaje de esa red. De esa manera, cuando usted va a armar una red neuronal, debe tener en cuenta principalmente la definición de su problema, tener qué variables de entrada caracterizan su problema y cuáles son las salidas o el objetivo que desea usted obtener de salida de esa red.
puede tener de diferentes tipos de combinaciones, puede tener varias entradas para una salida unitaria o puede tener una entrada para múltiples salidas. Entonces, o puede tener también múltiples entradas para múltiples salidas. Mientras más difícil sea la relación entre esos datos o menos tendencia a la linealidad, la red va a cumplir un papel de mucha mayor importancia. Por lo tanto, la relación o la tipología y la forma que vamos a obtener estos datos es crucial. Por lo tanto, el acondicionamiento de datos, el análisis estadístico, el análisis de ruido, la limpieza de estos datos, esa estrategia de cómo vamos a organizar y estructurar los datos para dárselo a la red para que aprenda, es como si estuviéramos creando un proceso de enseñanza a un niño para, por ejemplo, comenzar a hablar. Si le enseñamos las palabras incorrectas a ese niño en el día de mañana no va a hablar mal, va a hablar bien, pero va a utilizar las palabras incorrectas tal cual nosotros le enseñamos. Por lo tanto, el proceso de obtención de datos para la creación de las redes neuronales son muy importantes, incluso la validación de los mismos. Una vez obtenido un buen conjunto de datos definidos, haciendo una depuración, eliminando valores que no caracterizan el comportamiento o fenómeno que usted está analizando, y se normalicen esos datos, podemos entonces utilizar y estamos en condiciones de crear una red según la definición de la arquitectura, según la clasificación o la tipología de la red. Se pasa al entrenamiento, la validación y el testing de esta red hasta que se usted valida también los resultados y puede validarlo estadísticamente a través de las salidas que tenga la red a partir de resultados experimentales que usted pueda o comparación con otros modelos que ya existan y con resultados ya que se configuren como una base de datos de comparación de resultados. Y así usted puede tener un modelo válido dentro de la red o crear una red válida para la solución de sus problemas. Existen varias ventajas dentro del uso de las redes neuronales. Primero, el aprendizaje adaptativo. Ese aprendizaje adaptativo que depende única y específicamente de los pares o los datos de entrenamiento. Mientras mejor sean la calidad de esos datos de entrenamiento, mejor van a ser así la adaptación que puede tener esa red al aprendizaje y a la organización propia de la representación de esos datos. La autoorganización, y nos conduce esto a una generalización del problema, como completamientos incluso en zonas estériles de datos, el completamiento de criterios y conductas de ese tipo de modelo. La tolerancia a fallos, donde podemos definir incluso los campos de error, de dispersión, distorsión, incluso de ruido dentro del problema. También existe la operación en tiempo real y esto nos da la facilidad que permite procesar una gran cantidad de datos en poco tiempo. Por lo tanto, usar redes neuronales con baja cantidad de datos, con una mala organización y una mala limpieza de esos datos, generalmente vamos a tener redes neuronales que van a dar malos resultados y por lo tanto son malas predicciones o soluciones a nuestro problema. Por lo tanto, también existe una facilidad de inserción en tecnología ya existente. Existen diferentes tipos de programas hoy en día que nos pueden auxiliar para la creación de redes neuronales. Dentro de ello, el MATLAB, por ejemplo, con su famoso Toolbox, que ya trae implícito la creación, la estructura de creación de redes neuronales y de una forma intuitiva prácticamente usted puede colocar los datos, ir entrenando la red, observar las épocas, el error, las iteraciones que va haciendo esa red, hasta incluso seguir entrenando la red hasta que satisfaga a su criterio el error propio de la red con referencia al problema que está ejecutándose o realizando, y puede usted definir incluso la tipología, el error para calcular iterativamente de manera automática cuál es la mejor variante hasta que caiga dentro de ese rango del error solicitado. Existen otros programas también, no solamente MATLAB, que pueden implementarse ya el tipo de redes neuronales, aunque MATLAB es uno de los software más conocidos, más trabajados dentro de la rama ingenieril, no solamente para este tipo de algoritmos, sino también para simulaciones de entorno de automatización, por ejemplo, con el Simulink del MATLAB podemos también crear esquemas de automatización, modelos y la simulación incluso de sistemas dentro del mismo. Bien. Ahora, las aplicaciones fundamentales de las redes neuronales a la ingeniería, ¿hacia dónde han sido dirigidas?
Principalmente se han dirigido estas aplicaciones de las redes neuronales artificiales principalmente a los problemas de detección de patrones y esta detección de patrones se han utilizado sobre todo en la parte de los procesos de fabricación para verificación incluso y colocación de piezas en ensambles en posiciones determinadas y para la detección de la calidad de estas piezas. El filtrado de señales, sobre todo acá en la parte eléctrica, sobre todo a la hora de regular determinados componentes, como por ejemplo filtros regulables, bancos de señales y demás. La segmentación de datos, cuando se trabajan sobre todo con volúmenes de datos lo suficientemente grandes, se analizan problemas tipo clustering dentro de la ingeniería. La parte de control, identificación y sobre todo para la parte de predicción y series de tiempo. Ahí es la parte fundamental o el peso fundamental que han tenido estas aplicaciones o este tipo de aplicación, las redes neuronales, dentro de la ingeniería. El caso que veíamos anteriormente de los profesores que mostraron ahí el uso de redes neuronales para la creación de los mecanismos, el cálculo de los mecanismos de transmisiones flexibles de poleas y correas, era básicamente de detección de patrones, buscando la mejor combinación entre los diferentes parámetros y combinaciones para obtener el diseño básico de ese tipo de transmisión. Nosotros en la Universidad Tecnológica Equinoccial presentamos un grupo de investigación y consultoría de sistema de ingeniería, el GIXI, que hemos venido trabajando hace algún tiempo en estas técnicas como línea de investigación, las técnicas de inteligencia artificial, carácter exclusivo a la parte de ingeniería electromecánica y también con proyectos de colaboración interdisciplinario en otras ramas del saber, no solamente en la parte de ingeniería electromecánica. Hemos tenido trabajos que tienen que ver, colaborado con nuestros compañeros, nuestros colegas del área de finanzas, en la evaluación y predicción financiera y de gestión, de indicadores de gestión con redes neuronales, donde este trabajo fue publicado, una publicación en Scopus, donde se establecieron los parámetros y la comparación de los parámetros, los métodos tradicionales de búsqueda y evaluación de esos parámetros financieros con respecto a la predicción de cómo se iban a comparar antes el evento producto de una red neuronal. También hemos trabajado, además, este artículo fue publicado y presentado en la 10ª Conferencia Internacional de Factores Humanos, la aplicación de factores humanos y ergonómicos en Estados Unidos, en Washington, en el 24 de julio, 24 y 28 de julio del año pasado, y con una muy buena aceptación en dicho evento. También hemos trabajado en otras áreas, como por ejemplo en la parte eh, de, de la demanda de agua, en la predicción, el pronóstico de la demanda, sobre todo el consumo de agua en la ciudad de Ibarra. Le aplicamos este tipo de redes neuronales también en dependencia a la tipología según la fecha, las zonas, las zonas teniendo en cuenta la densidad poblacional, la fecha, el periodo del año y demás, para tener incluso toma de decisiones para que fuera útil esta predicción a la toma de decisiones incluso de los mantenimientos planificados a esa red de abasto de agua. Esta también se presentó en un congreso ingenieril y fue una publicación también realizada en una revista de alto impacto. Hemos trabajado también en la predicción en la industria metalmecánica, sobre todo de diferentes tipos de accesorios, partes y piezas componentes para la fabricación de viviendas. Y esto para ayudar a tener una predicción del costo estimado de la adquisición o la construcción de viviendas en dependencia de las tipologías de materiales a utilizar. Y ahí tuvimos una simbiosis con un conjunto de colegas ingenieros civiles también, de la Universidad de la UTN, la Universidad Técnica del Norte. Y específicamente la parte electromecánica, venimos desarrollando algunas aplicaciones como la predicción del flujo de carga en una estación, en una subestación eléctrica acá en la ciudad de Santo Domingo,
donde aplicamos las redes neuronales como un mecanismo de predicción para la planificación de esa subestación a la hora de entrar en línea y la cantidad de energía a otorgar en determinados horarios y la planificación de los planes de mantenimiento. Este tipo de aplicación fue desarrollada con el uso de la plataforma MATLAB y fue también esta aplicación fruto de una tesis de grado de nuestra institución y también de una publicación en un congreso internacional y en una revista también de indexación importante. Un poco más desarrollada esta técnica ya de redes neuronales artificiales conjuntamente con redes de Petri y otros mecanismos de análisis de agentes inteligentes, fueron las que llevaron al análisis del trabajo de la propuesta de un modelo conceptual de un sistema para procesar y la mitigación en la corrección de armónicos en líneas de bajo voltaje. Este fue el fruto de una tesis de maestría, hoy ya desarrollándose modelos de desarrollo intuitivo y de agentes inteligentes dentro de la red para crear el prototipo ya físico para la colocación y la mitigación de estos tipos de armónicos de manera automática a través del uso de estos tipos de elementos y de técnicas, y se está desarrollando hoy en día un doctorado conjuntamente con una universidad argentina con este trabajo. También publicado en una revista de alto impacto con buenos resultados también como proyecto de investigación. Actualmente en desarrollo tenemos algunos proyectos que involucran el área de inteligencia artificial, sobre todo en la corrección de patrones, a la parte de la confección de diferentes elementos o gadgets que nos permitan asistir a los procesos de fabricación, en este caso a los procesos de soldadura manual por arco eléctrico. Como todos conocemos, los procesos industriales existen líneas que son automatizadas completamente en los procesos de soldadura, en las cadenas de montaje. Eso no es novedad, o ya se utilizan autómatas, robots que se encargan completamente del proceso de soldadura, controlados por sistemas de visión artificial también y sistemas inteligentes que controlan los parámetros técnicos de la soldadura propiamente, como son intensidad, la distancia del arco, el tipo de material, el electrodo utilizar, los fundentes y demás. Pero, ¿qué pasa con el proceso natural de soldadura? Los procesos naturales de soldadura hoy dependen básicamente de la experticia de ese soldador, que lo hace de forma básicamente manual, y cuando ese soldador tiene que moverse a determinado lugar, va con su experticia, y en ocasiones los principales errores que se están cometiendo hoy en el proceso de soldadura manual por arco eléctrico dependen netamente de la capacidad y de ejecución que tenga el soldador. La creación de un exoesqueleto biónico para asistir al proceso de soldadura manual está permitiendo, es nuestro objetivo, que permita que soldadores puedan utilizar este implemento y no necesitar de un gran nivel de experticia para crear o disminuir las fallas en los procesos de soldadura. Es decir, ajustarse al control, que el control de arco, el control de distancia, el control incluso de los parámetros propios técnicos del proceso de soldadura sea asistido por este brazo inteligente, llevando a cabo un control con técnicas de visión artificial y también de selección a través de redes neuronales vinculadas para la corrección de movimiento, corrección desde posición y también de parámetros eléctricos. Tenemos también trabajando en nuestro grupo de investigación con un centro también dedicado a la parte de agroindustria, donde estamos diseñando un dispositivo para el análisis de nivel de contaminación post cosecha de frutas con el empleo de visión artificial. Santo Domingo es una ciudad donde el producto, la naranja, la cosecha de naranja es bastante grande. La temporada de recogida de naranja, de cosecha de naranja es abundante, y en ocasiones, por la generalidad, los procesos de clasificación se realizan de forma manual. En estos procesos de clasificación de forma manual, cuando los operarios llevan más de 3 horas ya clasificando naranja, realmente es una tarea agotadora, y siempre hay frutos que presentan determinados tipos de enfermedad que pueden pasar inadvertidos. ¿Qué trae consigo esto? Que ese fruto
y que pasó inadvertido, que ya va con un grado de enfermedad exterior determinado, puede ser envasado con productos sanos y a la hora de la comercialización el producto, ese enfermo, contamina el resto y la merma y la pérdida económica se hace mucho más grande. Por lo tanto, automatizar el proceso de clasificación post cosecha antes del envasado del producto final, mejorar esa calidad a la hora de la extracción de productos ya enfermos, resulta de vital importancia para la pequeña industria. Y hemos trabajado un dispositivo con técnicas de visión artificial y procesamiento de identificación de patrones, identificando las enfermedades y creando patrones de enfermedades las más comunes en la zona. Para así se coloca dentro de un procesador y una cámara de media resolución, porque con media resolución usted puede identificar bien a clara vista estos tipos de patrones y poder de esa manera enviar esa señal a un conjunto de actuadores y un mecanismo que puede eliminar esas naranjas enfermas de la cadena de suministro y por supuesto no llegar al destino final al empaque. Y por último, conjuntamente con el Hospital Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil, con el departamento de Modinamia, estamos desarrollando en el marco de un proyecto UNESCO que se viene desarrollando para su aprobación, un proyecto que es acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en la detección de anomalías durante la realización de angioplastia coronaria en pacientes con cardiopatía isquémica. Durante el proceso de la detención de anomalías esta en la angioplastia, que es la colocación de diferentes elementos o dispositivos externos para la ampliación del canal o luz de la arteria. En ocasiones, cuando se hace el método de contraste de las diferentes arterias principales del corazón durante el proceso de cateterismo, se ve dibujado en pantalla o se ve reflejado en pantalla y el médico, por su expertise y su ojo clínico, puede detectar muy fácilmente diferentes zonas que están comprometidas, que tienen la necesidad de tener ese tipo de angioplastia coronaria y de la colocación de estos dispositivos. En ocasiones hay zonas que la necesitan y el médico, por el análisis que hace de la imagen, no puede observarla de manera rápida. Por lo tanto, un procedimiento que vaya trabajando a la par y reconociendo los patrones en los diferentes sectores y procesando esas imágenes en caliente que se están tomando del paciente, permitirá asistir al especialista, al cardiólogo, indicándole las posibles zonas de mayor atención para un análisis de, de para un análisis de dónde se puede colocar ese tipo de dispositivo. Hasta aquí, bueno, a grosso modo, las aplicaciones fundamentales que hemos venido realizando. Lo cierto es que la inteligencia artificial en estos días está cambiando, modificando la forma de realización de la ingeniería hoy en día y poco a poco está ganando mucho más espacio, sea en el área de la ingeniería conceptual, en la básica o en la de detalle. Además está mejorando y consolidando la relación entre el usuario y los dispositivos. Hoy no vemos ya un ingeniero sin el uso de aplicaciones específicas para determinado cálculo. No vemos un ingeniero ya sin un tablet, sin un teléfono que le permita auxiliarse de determinadas aplicaciones para estimar, dibujar, representar determinada situación o analizar determinadas variantes de un problema o solución de ingeniería. Por lo tanto, este empleo de estas técnicas va a ir incrementándose en el tiempo, aunque aún los niveles de procesamiento no están a la par. Incluso hay teléfonos hoy en día que tienen mejores características de hardware que las máquinas comerciales en el mercado para la implementación y análisis de este tipo de tecnologías, como por ejemplo el Huawei Mate, el 10 Pro ya tiene un microprocesador diseñado para interactuar y correr redes neuronales, y la mayoría de las PC comerciales todavía no vienen con ese tipo de implementación específica, pero son saltos que poco a poco se van a ir dando en la tecnología y nos van a permitir ya utilizar controladores, asistentes, como hoy en día ya lo tiene Microsoft con Alexa, el Google Assistant o el Siri de la Apple,
que vemos que ya nos permiten dialogar, incluso hay personas que la utilizan para calmar su nivel de estrés y tener como una conversación con un agente virtual que le permita mejorar su estado de ánimo. Poco a poco vamos a llegar a estos tipos de niveles. Y como conclusión general y única acerca del tema, yo puedo decir que las nuevas tecnologías y el avance exponencial en las comunicaciones que hemos estado experimentando en esta época, surge la necesidad de formar organizaciones inteligentes, no solamente de técnicas inteligentes, sino de organizaciones. La universidad debe verse como una de estas organizaciones que forme a nuestros futuros profesionales en estos nuevos tipos de técnicas. Nosotros como docentes debemos aportar en mayor medida al uso, a la enseñanza, al desempeño de nuestros estudiantes en estas técnicas, porque sin duda va a ser el futuro de la ingeniería. Vamos a tener la necesidad, la capacidad de generar soluciones con el uso de estas técnicas de mejor forma, con mayor forma de análisis y por supuesto nos van a permitir alcanzar mayores propósitos y tomas de decisiones más acertadas. Me gustaría terminar con una frase de Larry Page, uno de los cofundadores de Google, donde expresó acerca de la inteligencia artificial lo siguiente: no es una de las cosas más fáciles de hacer, pero estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna pregunta. Parece que estoy en tiempo, ¿verdad?